Ok, bueno, pues entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que va a presentar la R3 Leslie Viridiana Robles Jiménez. Ya les dio el título del artículo. Para los residentes de nuevo ingreso que no me conocen, soy Nicolás Martínez, soy investigador en ciencias médicas aquí en el instituto. Me encuentro en el área de investigaciones clínicas, soy psiquiatra forense y me dedico a investigar psicopatía y otros temas de psiquiatría forense. Adelante, Leslie, por favor. Gracias. Bueno, abordaremos distintas cuestiones sobre el constructo principal de teoría de la mente, su definición, los niveles de complejidad propuestos para su entendimiento, el sustrato neurobiológico que sustenta el constructo, la ontogenia en el ser humano, la poca evidencia que hay en cuanto a los cambios a lo largo de la vida, la asociación e importancia con las funciones ejecutivas y posteriormente les hablaré un poco sobre la evidencia que hay en relación a algunas enfermedades mentales y la teoría de la mente, para al final abordar como tal el artículo que les enviaron. Bueno, los seres humanos son por naturaleza seres sociales y el desarrollo cognitivo humano requiere relaciones sociales humanas. Uno de los rasgos principales del ser humano es ser un objeto con mente, que es capaz de comprenderla y atribuir esta a los demás. Esta capacidad es necesaria para poder mantener las interacciones sociales necesarias para el normal desarrollo del individuo. Todas nuestras actuaciones diarias requieren percepción, comprensión, valoración y decisión en mayor o menor grado según las circunstancias. Esta interacción no es una tarea fácil, ya que a veces no somos transparentes con los juicios que emitimos y ni siquiera conocemos con suficiente certeza los estados de la mente de los demás. El término teoría de la mente se refiere a una habilidad cognitiva compleja que permite que un individuo atribuya estados mentales a sí mismo y a otros. Es un sistema de conocimientos que permite inferir creencias, deseos, sentimientos y de esta manera conseguir interpretar, explicar o comprender los comportamientos, conocimientos, intenciones y creencias propias y de otros, así como predecirlos y controlarlos. Dentro de este cajón desastre se recogen aspectos metacognitivos como la interpretación de las emociones básicas, la capacidad de captar el discurso metafórico, las mentiras o la ironía, la posibilidad de interpretar emociones sociales complejas a través de la cognición social, la mirada o la empatía. Demasiados aspectos para una única realidad, lo que nos hace sospechar la posibilidad de que estemos haciendo referencia a niveles de complejidad diferenciados dentro de un mismo concepto. Un grupo de neuropsicólogos y neuropsiquiatras de la ciudad de Navarra, en España, proponen los siguientes niveles de complejidad. El primero es el reconocimiento facial de las emociones, parece guardar más relación con estructuras como la amígdala, sobre todo cuando se refiere a expresiones de emociones básicas como el miedo o el asco. Para el reconocimiento de expresiones faciales, aconsejan el test de las expresiones faciales. Las creencias de primer y segundo orden está implicada la amígdala y la corteza frontal dorsolateral. El test que recomiendan es el de la falsa creencia. Las comunicaciones metafóricas e historias extrañas como la ironía, la mentira y la mentira piadosa se centran en la capacidad para extraer un significado en función de un contexto social particular, lo que conllevaría la necesidad de una coherencia central o global que debe superar la literalidad para generar un significado determinado en un contexto concreto. La neuroanatomía implicada es el giro frontal medial izquierdo y el cíngulo posterior. Las historias extrañas de Japé son el test recomendado. En 1999, el grupo de Baron Cohen, de quienes vamos a hablar en un momento, propusieron un test para valorar la sensibilidad social, el Fauss-Paz o meteduras de pata, y la neuroanatomía involucrada es la corteza prefrontal dorsolateral en las funciones ejecutivas y la ventromedial en las tareas de toma de decisiones y el reconocimiento emocional. La expresión emocional a través de la mirada es otro nivel de complejidad donde la amígdala es la principal zona neuroanatómica implicada y el test de los ojos de Baron Cohen es el test más comúnmente utilizado. Por último, un aspecto que ha suscitado un gran debate y polémica entre los estudiosos de la conducta humana y que tiene relación con la teoría de la mente son los juicios éticos o los denominados dilemas morales. Las áreas de activación común incluyen la corteza prefrontal medial, la encrucijada temporoparietal y el polo temporal.
Algunos test usados para evaluar estas funciones son el dilema del tren o del prisionero. Para fines del análisis del artículo seleccionado y siguiendo el marco de Shamay y colaboradores, nos enfocaremos en la distinción entre lo cognitivo y afectivo, definiendo entonces que la teoría de la mente afectiva es la capacidad del individuo para hacer inferencias sobre las emociones y los sentimientos, y la teoría de la mente cognitiva es la capacidad de hacer inferencias sobre los pensamientos y las creencias de los demás. En muchos textos, el componente cognitivo es llamado mentalización y el afectivo empatía. ¿Cuál es el origen de este sustrato neurobiológico y el constructo como tal? Los primeros en proponer el término teoría de la mente fueron Premack y Woodruff en 1978, cuando intentaron resolver algunas cuestiones generadas por el estudio de chimpancés. Los estudios consistían en presentar situaciones donde había un problema y daban a elegir al animal dos soluciones, una correcta y otra incorrecta. La chimpancé Sara resolvía con éxito estos experimentos, lo que según los autores demostraba que el animal reconoce que hay un problema y comprende que el humano quiere solucionarlo y busca la alternativa correcta. Posteriormente, en 1998, Gales y Goldman identificaron en el cerebro de macacos en la circunvolución temporal superior un grupo de neuronas que se activan cuando el chimpancé realiza un movimiento, ya sea que mueva la boca o su mano, cuando observa la dirección de la mirada de otros monos o cuando observa al otro realizar un movimiento como si fuera el mismo sujeto quien hiciera el movimiento. Años más tarde, Rizzolatti y su grupo de investigadores de la Universidad de Parma, en un ingenioso experimento, observaron que estas mismas neuronas se activan cuando el mono observa el movimiento de una mano, aun cuando la parte final del movimiento se lo hubiera ocultado. Estas neuronas, a las que se han denominado neuronas espejo, forman parte de un sistema percepción-ejecución, de modo que la simple observación en el otro de movimientos de la mano, de la boca o del pie activan las mismas regiones específicas de la corteza motora, como si el individuo estuviera realizando esos movimientos, aun cuando esta activación motora no se transforme como tal en un movimiento actuado, visible en el individuo que observa. Es así que los investigadores que trabajan en este sistema de percepción-ejecución se plantearon con mucho fundamento la idea de que este sistema integra un circuito que permite atribuir y entender las intenciones de los otros y que estaría con base de lo que hoy conocemos como tal teoría de la mente, es decir, suponer en el otro las intenciones. Algunos componentes de estos probables circuitos ya los mencioné. La amígdala cerebral, por ejemplo, su principal cometido es convertir las representaciones perceptuales en cognición y conducta para dotar de valor emocional y social a dichos estímulos. Regiones del lóbulo temporal como el giro fusiforme y el surco temporal superior trabajan junto con un grupo de estructuras en las que se incluyen la amígdala también, la corteza orbitofrontal, el cíngulo anterior y posterior y la corteza somatosensorial derecha. Este sistema procesa la información para enviarla a un sistema efector compuesto de estructuras como los ganglios basales, la corteza motora y el hipotálamo, que permiten la emisión de una conducta social. Con estas bases neurobiológicas, Bottiroli y colaboradores mencionan que la teoría de la mente pueden entonces compartir cierto paralelismo con el concepto de funciones ejecutivas, en el que por un lado tenemos que se describe un componente más cognitivo, en la teoría de la mente serían las creencias de primer y segundo orden, y en las funciones ejecutivas la memoria de trabajo o los procesos de planificación. Y por otro lado, el componente emocional en las funciones ejecutivas sería el marcador somático ligado a la toma de decisiones, lo cual está tomado de la teoría de Damasio, y en la teoría de la mente serían los aspectos que ya les mencioné como los dilemas morales. Ahora, para algunos autores la teoría de la mente es innata e intuitiva, pero para otros investigadores es el resultado de experiencia y aprendizaje. Propiamente Baron y Cohen refieren que la evolución de la teoría de la mente requieren del desarrollo de estructuras cerebrales y de la formación de redes neuronales precisas que ya les mencioné. En otras palabras, sería prudente entonces encasillar los niveles de complejidad en las distintas fases del desarrollo humano, teniendo que alrededor de los 6 meses, el infante es capaz de distinguir el movimiento entre objetos animados e inanimados. Cerca del año de edad, desarrolla la capacidad de formar una representación triádica formada por su propia percepción, la percepción de un agente y el objeto, siempre y cuando el objeto se encuentre en el campo visual del niño. Entre los 14 y 18 meses,
el niño es capaz de dirigir la mirada hacia un agente que lo mire fijamente y comienza a entender que sus estados mentales de deseo e intención, así como la relación causal entre las emociones y los logros. Entre los 18 y los 24 meses de edad descubre la diferencia entre realidad y pretensión, es capaz de distinguir entre la representación de un evento real y la representación de un estado hipotético y además puede reconocerse ya al mirarse en el espejo. Hacia los 4 o 5 años de edad, los niños adquieren la habilidad para entender que otras personas pueden tener creencias falsas sobre el estado del mundo, que es diferente a nuestro propio concepto del mundo. Entre los 6 y los 7 años de edad se desarrolla la habilidad para reconocer que uno puede tener la creencia falsa acerca de lo que los demás creen. A esto es a lo que se le denomina creer en lo creído. Por último, entre los 9 y los 11 años de edad se adquiere la habilidad para reconocer los errores y corresponde a la capacidad de entender y reconocer situaciones en las que alguien dice algo inapropiado sin saber o entender que no debería decirlo, es decir, que la gente puede equivocarse de forma inconsciente. Este desarrollo de la teoría de la mente es facilitado por los padres siempre y cuando al hablar con sus hijos utilicen expresiones para referirse a los estados mentales de otras personas y por la presencia de hermanos mayores también, quienes al interactuar les ayudan a percibir los estados mentales del otro. Ahora, ¿qué sucede con estas funciones adquiridas en los primeros años de vida y el paso de los años? La investigación experimental en realidad sobre la teoría de la mente se ha centrado básicamente en niños y solo recientemente se ha desplazado el interés hacia el análisis de los cambios asociados en el envejecimiento. Los estudios existentes sobre el tema han proporcionado resultados bastante confusos. El primer estudio que se realizó acerca fue en 1998 donde informaron una mejoría de la teoría de la mente en los ancianos, lo que en aquel entonces nos hacía pensar sobre el aumento de la sabiduría en la vejez. Sin embargo, son pocos los estudios hasta la fecha, pero sobre los efectos del envejecimiento en la teoría de la mente, teniendo en cuenta o tomando ambos componentes como lo hace el artículo, el componente cognitivo y el afectivo. Los 4 estudios que les muestro a continuación los pongo en una tabla para representar que usaron en realidad el mismo test para evaluar la teoría de la mente cognitiva y en la que difieren los 4 es en cómo evaluaron la teoría de la mente afectiva. Básicamente los 4 analizaron los mismos componentes de funciones ejecutivas que fue la inhibición y la actualización del contexto. Y las conclusiones pues varían. Los primeros 2 autores concluyen que ambos componentes, tanto el cognitivo como el afectivo, están afectados por igual. Y los otros 2 estudios pues concluyen que hay un menor desempeño en el componente cognitivo, pero no en el afectivo. Entonces, estos hallazgos inconsistentes se deben a que evalúan de forma mixta los diferentes aspectos de la teoría de la mente y que pueden pues en realidad ser afectados de manera distinta por el envejecimiento. Entonces, una comprensión profunda de los cambios relacionados con la edad en la teoría de la mente afectiva y cognitiva depende de tener una idea de los mecanismos explicativos que pueden explicar el efecto de la edad sobre la teoría de la mente, como las funciones ejecutivas. 3 palabras sobre las funciones ejecutivas: son procesos que modulan la operación de otros procesos y que son responsables de coordinar la actividad mental de manera que se pueda conseguir un objetivo determinado. Este constructo abarca varios componentes según el autor que revisen. La actualización de la memoria operativa es uno, el análisis mediante objetivos secundarios, la atención ejecutiva, el cambio de atención, la inhibición de la respuesta, la codificación temporal más ordenación, establecimiento de secuencias de actos y la supervisión y la fluencia de palabras. La mayoría de los estudios enfocados en teoría de la mente cognitiva describen asociaciones significativas con funciones ejecutivas, pero especialmente la actualización de la memoria operativa y la inhibición de la respuesta. Tanto la mentalización como la empatía resultan indispensables para el ser humano en su proceso de adaptación al grupo social, y cualquier falla en estos procesos se traduce en síntomas y sufrimiento. Se han hecho algunos estudios sobre la teoría de la mente en diversos constructos psicopatológicos. Algunos ejemplos son los que les menciono a continuación.
Corcoran y Fried, en 1996, afirmaron que los individuos que presentan síntomas negativos de la esquizofrenia no desarrollaron las habilidades de la teoría de la mente y por ello muestran desde la infancia alteraciones en sus actividades sociales y presentan un peor desempeño en las pruebas para evaluar las habilidades de la teoría de la mente. Por el contrario, los que presentan síntomas positivos, y especialmente quienes muestran delirios y alucinaciones de tipo paranoide, han desarrollado de una forma más adecuada las habilidades de la teoría de la mente y, por lo tanto, pues obtienen mejores resultados en estas pruebas. Incluso cuando el paciente sale de una crisis psicótica, son capaces de apreciar los estados mentales de sus interlocutores. En otra psicopatología como el autismo, Baron, Cohen y Leslie en 1999 estudiaron a niños con autismo quienes presentaban deficiencias en las capacidades mentalistas y el juego de ficción, lo cual condujo a la hipótesis de que el autismo podría construir una alteración específica del mecanismo cognitivo necesario para representar estos estados mentales. En realidad, lo que se ha demostrado es que los niños autistas no hacen nunca o casi nunca juegos de ficción y dedican su tiempo a hacer juegos orientados a la realidad. En relación a la psicopatía, los individuos con personalidad psicopática, desarrollan las habilidades de la teoría de la mente de tal manera que les permite comprender los estados emocionales del otro en forma puramente instrumental, evitando los sentimientos de empatía. Un estudio en el 2003 de Ritchell, realizado en población penitenciaria, en donde compara 19 sujetos con psicopatía contra 18 controles sin psicopatía, utilizando el test de Raven, no encontraron diferencias. Pese a esto, los pacientes en realidad con trastorno de la personalidad antisocial, por ejemplo, son descritos como emocionalmente fríos. Por último, la empatía sabemos por sí misma que es un inhibidor del comportamiento violento. Varios autores concluyen que las conductas violentas observadas en pacientes con esquizofrenia paranoide, sobre todo, se asocia a una combinación de varios factores, entre ellos la presencia de sentimientos de hostilidad hacia otros, si es de tipo situacional, buenas habilidades para la mentalización de los estados afectivos y la falta de sentimientos de empatía. En un metaanálisis, el de 1998 de Murphy, concluyeron que el entrenar a los individuos en la experimentación de sentimientos de empatía disminuye no solamente las respuestas agresivas y hostiles, sino que incrementa la presentación de comportamientos sociales más adecuados. Bueno, ahora, ya para entrar al artículo, el artículo que elegimos, pues se titula Teoría de la mente en envejecimiento, comparación de los componentes cognitivo y afectivo en el test FAUST-PAST. Los autores pues forman parte de un grupo de investigación de la Universidad de Pavia, en Italia. Se publicó en la revista Archivos de Gerontología y Geriatría, la cual tiene un factor de impacto de 1.9 según el ranking internacional del 2015. Bueno, los objetivos del estudio fueron examinar los cambios relacionados con la edad en la teoría de la mente afectiva y cognitiva y evaluar dichos componentes con la prueba FAUST-PAST, explorar el papel de las funciones ejecutivas en la asociación entre los componentes y la edad y medir el efecto del envejecimiento sobre los diferentes aspectos de la teoría de la mente. Las hipótesis fueron que los componentes cognitivo y afectivo de la teoría de la mente fueran afectados de manera diferente por el envejecimiento, con una disminución más pronunciada en el primero que en el segundo. Y la segunda hipótesis fue que las funciones ejecutivas podrían estar involucradas en la explicación de que la edad está relacionada con la disminución cognitiva, pero no la afectiva de la teoría de la mente. Bueno, los participantes del estudio fueron los 62 individuos, 20 adultos jóvenes de 19 a 27 años de edad, 22 adultos de 60 a 70 años y 20 adultos mayores de 71 a 82 años de edad. Es importante mencionar que ninguno de ellos mostraba signos de demencia o tenía tales problemas. Todos los individuos fueron analizados de manera individual durante una sesión de 2 horas en las que completaron el cuestionario demográfico, los 3 grupos de edad, los más viejos o el grupo de adultos mayores y de adultos, y les hicieron el Mini-Mental como otro filtro para determinar que no tuvieran ningún signo de demencia. Y por último fue una batería de pruebas pues para evaluar la inhibición, la memoria de trabajo, la habilidad verbal y por último el FAUST-PAST.
Estas 4 últimas, bueno, esta batería de pruebas ya se realizaron de forma aleatoria, no tuvieron un orden específico en ninguno de los participantes. Todos los participantes, los participantes adultos mayores eran en realidad estudiantes de una universidad del adulto mayor en Italia, y los participantes más jóvenes fueron voluntarios. En relación a la inhibición, usaron la prueba de finalización de la oración de Heyling. Inhibir es la capacidad de suprimir deliberadamente respuestas prepotentes pero actualmente irrelevantes. Este test consta de 2 secciones, la parte A y la parte B. Son 14 frases con la última palabra perdida. El ejemplo se los pongo ahí, como el perro duerme en él. En la parte A, el participante tiene que responder con una palabra esperada, y en la parte B se le pide que conteste con una palabra que no da sentido a la oración, sino que solo ajusta gramaticalmente. Y bueno, se calculó un índice inhibitorio donde se restan las terminaciones correctas en la parte A menos las palabras no relacionadas en la parte B. Y una puntuación más alta implica una dificultad mayor en producir la palabra inesperada en la condición de inhibición. En relación a la memoria de trabajo, usaron la tarea de actualización de memoria de trabajo, en donde se les dio a cada participante 4 ensayos. Cada ensayo tenía 6 listas de 12 palabras, y las listas se dividieron en 4 categorías según el número de elementos a recordar. Esto era, si eran 5 elementos a recordar, eran de alto mantenimiento o de bajo mantenimiento. Y según el número de elementos relevantes a actualizar, también era de alta o baja supresión. Ahora, la actualización del contexto como parte de la memoria de trabajo es la capacidad para supervisar y modificar continuamente el contenido del almacén de memoria de trabajo con respecto a las solicitudes de la tarea actual. En cuanto a la habilidad verbal, usaron el Primary Mental Ability Test en sus subtest de vocabulario y de fluidez de la palabra. En relación al subtest de vocabulario, constaba de 50 ítems, y el objetivo era encontrar un sinónimo de una palabra dada en 8 minutos. La puntuación variaba de 0 a 50, y en el subtest de fluidez de la palabra, el objetivo era generar tantas palabras pues fuera posible dar el participante de acuerdo con una regla gramatical, por ejemplo, palabras que empezaran con S, en 5 minutos. Por último, la prueba que nos interesa es que usaron para evaluar los componentes de teoría de la mente fue el Fauss-Pass Test o metedura de pata. En esta prueba los sujetos leyeron 7 historias como las que se les puso al inicio, aquí está, en donde el protagonista mete la pata en distintas situaciones sociales, y también se les dio 7 historias control de tipo aséptico, digamos, para evitar una respuesta de sesgo sí. Y vaya, que a todas las historias contestarán sí. Entonces, una de las historias es esta, la que les puse de Julia, y bueno, las preguntas que se les realizaron, a ustedes se les omitió la primera pregunta. En realidad, cada historia tiene entonces las 4 preguntas. La primera pregunta es la pregunta de detección, es decir, ha dicho alguien algo que no debería haber dicho, algo inoportuno, solo es un sí y un no. La segunda pregunta es la pregunta de identificación de la persona, es decir, quién ha dicho algo que no debería haber dicho o algo inoportuno, y bueno, en este caso Esther o Julia u otros. La tercera pregunta es con la que evaluaron en realidad la teoría de la mente cognitiva, que es la pregunta de falsa creencia, y Jessie se acordaba a Esther de que Julia le había regalado el jarrón, es una pregunta sí o no. Y con la cuarta pregunta es con la que evaluaron la teoría de la mente afectiva, que es ¿cómo crees que se sintió Julia? Las respuestas en realidad que reflejan empatía se puntuaban con un punto, que era estar enojada, penada, colérica, avergonzada o decepcionada, y las que no muestran empatía, que es bien o que no les importaba, puntuaba con 0 puntos. Ahora, como se puede observar, pues estas historias resultan algo más que complejas, y se insiste en la capacidad del sujeto para haber comprendido la situación y en su capacidad para ponerse en el lugar de los diferentes protagonistas de la historia. La tarea mide, en realidad, la tarea que mide este test
es una tarea avanzada de la teoría de la mente que aprovecha la comprensión de múltiples estados mentales, las intenciones, las emociones, las creencias en situaciones sociales en realidad pues bastante cotidianas. Se requieren al menos entonces 2 representaciones del estado mental para entender cualquier metedura de pata. Una representación de los estados cognitivos del personaje que hace la metedura de pata porque no sabe que no debería haberlo dicho, y la otra es la representación de los estados emocionales pues del personaje que recibe la metedura de pata, que se cómo se sintió insultado o herido. Entonces, para entender también una metida de pata es necesario inhibir la propia perspectiva dominante o realidad y actualizar la información relevante en la memoria de trabajo para cada nuevo escenario. Esto cada vez que cambiaban de historia, pues en realidad estaban actualizando la memoria de trabajo. Bueno, fueron 7 pasos en el análisis estadístico. Vamos a ir definiendo cada uno con respecto a los resultados. Primero, se realizó un análisis de varianza entre los 3 grupos de edad y los años de educación, habilidad verbal, capacidad de inhibición y la memoria de trabajo, encontrando que los 3 grupos de edad diferían en todas sus variables consideradas, excepto en el vocabulario y los años de educación. Se encontraron efectos de edad estadísticamente significativos para la fluencia de palabras, la inhibición y las 5 puntuaciones del test de actualización de la memoria. Entre los grupos de jóvenes y de adultos jóvenes no hubo ninguna diferencia significativa y algo muy de resaltar es que tampoco se encontró diferencia en términos de los años de educación. Bien, en segundo lugar, se exploraron las diferencias relacionadas con la edad en la capacidad de detectar una metedura de pata. Esto se realizó a través de una serie de ANOVAs unidireccionales sobre las puntuaciones de las 2 primeras preguntas del FAUSPAS y sobre la primera pregunta de las historias control. De lo que se encontró en realidad pues, es que no difieren en la capacidad de detectar la metida de pata y tampoco difieren en la capacidad de detectar quién la cometió. Se examinaron también las diferencias por grupo de edad en la teoría de la mente afectiva y cognitiva, realizando una ANOVA mixto de 3×2, encontrando un efecto significativo del grupo de edad para las variables cognitivas. Esto, revelando incluso en las comparaciones post-hoc que los adultos jóvenes superaron a los otros 2 grupos. Y es en realidad en esta tabla lo que señalo, el valor de la P que en realidad fue significativo. Ahora, se investigaron los mecanismos asociados con el desempeño de estas 2 preguntas del FAUSPAS en el envejecimiento, calculando los coeficientes de correlación de Pearson entre la edad como variable categórica, los años de educación, cada componente afectivo y el cognitivo del FAUSPAS, la habilidad verbal y las funciones ejecutivas. Esto en relación a las funciones ejecutivas, solo la inhibición y la memoria de trabajo. Todos los coeficientes de correlación entre la edad y las funciones ejecutivas fueron significativos, mientras que los de la edad, años de educación y habilidad verbal, pues no lo fueron. Lo más significativo, lo que debemos de señalar más, es esta asociación que se hace entre la teoría de la mente cognitiva con la edad, también con la capacidad de inhibición y la actualización de la memoria de trabajo. Por el contrario, las diferencias individuales en la teoría de la mente afectiva no se correlacionaron significativamente ni con la edad, ni con los años de educación, o tampoco con alguna tarea que evaluara las funciones ejecutivas o bien la habilidad verbal. La fuerza de asociación entre la teoría de la mente cognitiva y la puntuación global de la memoria de trabajo fue significativamente más fuerte que la existente entre la teoría de la mente afectiva y la actualización del contexto. Las diferencias entre la parte también cognitiva y afectiva entre ellos 2 solos, que es esta, no se asociaron significativamente. Ahora, en quinto lugar, y dado que la única parte de la teoría de la mente fue la cognitiva, que resultó ser afectada por el envejecimiento, se llevaron a cabo una serie de regresiones logísticas paso a paso para investigar los mejores predictores.
Esta tabla lo único que muestra es el resultado de que el rendimiento de la teoría de la mente cognitiva se predijo mediante la actualización de la memoria de trabajo en su puntaje global. Mientras que el grupo, en este modelo, lo que se excluye es el grupo de edad y la inhibición. Y en el modelo donde se incluyeron las 4 subpuntuaciones del test de la memoria de trabajo, el que tiene mayor mantenimiento y baja supresión fue el único predictor significativo de la teoría de la mente cognitiva. En este modelo, lo que excluyeron fue el grupo de edad, el subgrupo bajo mantenimiento y baja supresión, y bajo mantenimiento y alta supresión. Ahora, el análisis de importancia o que los investigadores propusieron realizar, puesto que el análisis, la asociación directa que ya sabíamos entre el grupo de edad o la edad y la teoría de la mente en su componente cognitivo, fue un análisis de mediación. ¿Para qué? Pues para investigar si hay una tercera variable responsable de este análisis directo. Entonces, se realizaron una serie de regresiones estadísticas para probar si la relación entre la edad y los componentes de la teoría de la mente pues está determinada por las funciones ejecutivas, hallando la asociación significativa entre la edad y la teoría de la mente cognitiva, pero mediado por la subpuntuación de alto mantenimiento y baja supresión. En conjunto, estos resultados apoyan pues que la edad ejerce un efecto indirecto sobre la teoría de la mente cognitiva y la actualización de la memoria de trabajo en la subpuntuación de alto mantenimiento y baja inhibición, pues median en realidad esta relación entre la edad y la teoría de la mente cognitiva. Es decir, el mantenimiento de la teoría de la mente cognitiva a través de los años va a estar mediado por la capacidad de actualizar el contexto que forma parte de la memoria de trabajo, una función ejecutiva. Ahora, bueno, como discusión, los autores del artículo proponen 2 posibles explicaciones ya ante esta situación de una situación divergente entre los componentes cognitivos y los afectivos de la teoría de la mente. La primera considera los diferentes sistemas neuronales reclutados por ambos componentes de la teoría de la mente y sus patrones, pues en realidad de cambio propios en el envejecimiento. El envejecimiento como tal se asocia con un déficit en el funcionamiento dorsal, pero no ventral de la corteza prefrontal. Y la segunda explicación considera las diferentes trayectorias de desarrollo que caracterizan la mente envejecida. En particular, la autorregulación del funcionamiento emocional para estar salvada de los cambios relacionados con la edad, tal como lo argumenta la teoría de la selectividad emocional, lo que contrarresta con el de las diferencias relacionadas con la edad, pues que caracterizan las capacidades cognitivas y los procesos que son de esfuerzo deliberativo y de uso intensivo, como las funciones ejecutivas. Bueno, las fortalezas del estudio en realidad se dice que es el primer estudio que comparó la teoría de la mente cognitiva y afectiva utilizando la misma tarea y utilizando una serie de funciones ejecutivas. A pesar de que la asociación entre los componentes de la teoría de la mente y la vida social estuvieron fuera del alcance del estudio, la disociación que se encuentra pues podría tener implicaciones interesantes para explicar la interacción social de las personas adultas mayores. Varias limitaciones se encontraron en el artículo, entre ellas pues que se utilizaron las pruebas basadas en el lenguaje verbal y no en estímulos visuales como lo hicieron algunos artículos que les mencioné al inicio. Los datos se recopilaron sobre una pequeña muestra de participantes y pues por lo tanto se necesitan hacer más investigaciones para confirmar. Otra limitación fue que siempre se administró la cuestión afectiva después de la cognitiva. Incluso si es el procedimiento estándar, podría ser la hipótesis de que los adultos mayores utilizan sus respuestas a la pregunta cognitiva para ayudarles a responder la parte afectiva. Como conclusiones, pues existe una trayectoria divergente entre los componentes cognitivos y afectivos de la teoría de la mente en el envejecimiento, con un mayor efecto de edad en el componente cognitivo que en el componente afectivo. Las funciones ejecutivas, en particular la inhibición y la actualización del contexto como parte de la memoria de trabajo, se relacionaron con la teoría de la mente cognitiva, pero no la afectiva.
Y bueno, las discrepancias encontradas entre los estudios se deben más bien a artefactos metodológicos que a un propio deterioro selectivo, como los instrumentos utilizados para medir cada función. Y pues esto, gracias al doctor Nicolás por su paciencia y bueno, al equipo del Instituto Nacional de Geriatría que también siempre me apoyó.